Hola chichis, espero que os encontréis de maravilla. Os había prometido que íbamos a hablar del 2024 y la verdad siento que me estoy lanzando al abismo porque este año hay tanto de lo que hablar que no sé realmente cómo voy a concentrarlo todo en un único post, pero quería daros al menos una panorámica para que tengáis una visión amplia, ¿no? de todo lo que es este 2024, que es un año de transición, una vez más. En realidad llevamos en varios años sucesivos en esta tónica de transición porque nos encontramos en un momento en el que todos los planetas lentos están pugnando por cambiar de signo, por cambiar de elemento. Entonces, desde aproximadamente 2020 hemos estado sintiendo muy fuerte esta sensación de que este viejo mundo se va, se disuelve, se pone en crisis y reclama nuevas posiciones o nuevas visiones, nuevas soluciones que estaremos buscando, ¿no? En 2024 vamos a continuar buscando alternativas, buscando soluciones para ciertas cosas. Es cierto que 2024 no va a ser tal vez crítico en el sentido en que lo fueron los años anteriores, pero sí que trae consigo un espíritu de reforma muy importante que da resolución a ciertos procesos que vienen de atrás y que también abre nuevamente un periodo de búsqueda que se extenderá por décadas. Así que bueno, es un año contundente también con arquetipos muy fuertes que están en movimiento. 2024 es un año en el que Júpiter y Urano se van a unir en el grado 21 de Tauro. Eso será el 21 de abril. Las conjunciones de Júpiter y Urano se dan cada 13 años. La última vez que se unieron, por ejemplo, fue en 2010, que fue en el signo de Piscis, y la próxima vez que se vayan a unir será en Cáncer, en 2037, de modo que toda conjunción de Júpiter y Urano es una ocasión bastante especial y marcaría algo así como el nacimiento de un nuevo marco intelectual, teórico o ideológico que podría tener impacto para los próximos 13 años en nuestros planes y visiones a futuro. En esta ocasión, al darse en Tauro, buscaría responder a ese urgente desafío de la sostenibilidad, renovando nuestra relación con la naturaleza, el modelo económico, las fuentes de energía, los suministros, los alimentos o incluso también la gestión de recursos y desperdicios. De forma más inmediata, además, en el propio 2024, esta conjunción podría alentar también a descubrimientos e ideas bastante ingeniosas que podrían marcar también un punto de inflexión muy importante tanto a nivel creativo como también a nivel científico, ¿no? Es un momento en que podríamos ver también cómo emergen tecnologías que modifican nuestra relación con el mundo material y tangible o que incluso nos llevan a valorar de otro modo, desde otra perspectiva tal vez filosófica, lo que significa el progreso. Entonces es interesante, ¿no? Porque cabría esperar también que hubiera una especie de desestabilización en ciertos valores que parecían increíblemente asentados. Así que podríamos ver también cómo con esta conjunción de Júpiter y Urano entendemos verdaderamente la panorámica y la dirección de toda una serie de cosas que vienen formándose desde que Urano entró en Tauro. Podría sentirse como un punto de inflexión conclusivo desde el que podemos entender e integrar todas esas desestabilizaciones de estos últimos años y entender realmente cuál va a ser su proyección a futuro. Es decir, es una conjunción con carácter eminentemente social, obviamente a nivel personal también tendrá una importancia, pero sobre todo es una conjunción que habla de puntos de vista, de perspectivas, ¿no? Y vamos a entender de alguna forma cuál va a ser el impacto social, contextual, mundial de todo eso que venimos viviendo desde que Urano entró en Tauro entre 2018 y 2019, con lo cual va a ser un momento en el que realmente vamos a comprender la consecuencia de cara al futuro de todo esto que hemos estado cambiando a nivel de marco de valores, por ejemplo, ¿no? Aparte de esto, 2024 también es el año en que Júpiter entra en Géminis. La última vez que Júpiter estuvo en Géminis fue
entre 2012 y 2013, de modo que si tenéis a vuestro Júpiter natal en Géminis o si iniciasteis algún proceso importante entre 2012 y 2013, este podría ser un año en el que lo llevarais un paso más allá o un estadio más allá. Es como si hubiera una nueva fase de crecimiento en esa zona. Observad también dónde os caen las casas de Tauro y Géminis, porque esas van a ser las zonas que Júpiter va a estar visitando este año y por tanto van a ser las áreas en las que podríamos esperar pues una mayor expectativa de crecimiento o por lo menos una mayor visión de crecimiento. Pero bueno, Júpiter va a entrar en Géminis el 25 de mayo del 2024 y ahí se va a quedar por el resto del año. Ya no va a regresar a Tauro más, se va a quedar el resto del año en Géminis. Géminis no sería tampoco el signo donde Júpiter se encuentra más cómodo, pero sí que sería, por ejemplo, un tiempo muy bueno para experimentar y tantear o para aprender, estudiar. Sobre todo va a ser un tiempo en el que creo que vamos a aprender mucho. Podría ser un tiempo también de una mayor apertura social, de una mayor apertura a nivel de la expresión de ciertas ideas que seguramente resonarán con una mayor repetición y con una mayor relevancia, ¿no? Podría haber discursos que alcanzaran realmente un pico de repercusión o de popularización. Podría haber cuestiones también de, por ejemplo, escritoras o humoristas, es decir, también Géminis tiene este punto relacionado con el entretenimiento, ¿no? O relacionado incluso también con esa cultura más bien popular. Entonces, Júpiter en Géminis creo que podría hablar de una superabundancia también de contenidos. Creo que, en cierto modo, todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, que se va a potenciar muchísimo también este próximo año, va a tener un impacto ahí, ¿no? Va a ser un año seguramente de muchísima producción de contenidos, mucha cuestión de redes sociales, mucho movimiento en este sentido, incluso muchos desplazamientos cortos que tienen que ver también con Júpiter en Géminis, ¿no? Pero bueno, digamos que aparte de toda esta cuestión que es más anecdótica relacionada con el signo de Géminis, también podría haber naturalmente cuestiones políticas y sociales que se aceleran, porque todo lo que representa Júpiter, que mientras Júpiter estaba en Tauro se iba desarrollando muy lentamente, cuando Júpiter entra en Géminis es como si se pisara el acelerador. Hay ciertas cosas jupiterianas como cuestiones legislativas, judiciales, que de repente aceleran el ritmo y por tanto llegan pues a tener un mayor alcance, ¿no? Descongestionando también muchas cosas o incluso planteando encrucijadas o planteando vías que van a requerir de decisión a lo largo del año, ¿no? Recordemos que, que Géminis es un signo dual que a menudo presenta encrucijadas, entonces Júpiter en Géminis tiene que ver también con ese momento en que vemos rodar la aguja de la brújula y sentimos que tenemos que escoger dirección, ¿no? Entonces también va a ser importante. Pensemos que Júpiter en Géminis va a estar sobre todo en agosto y en diciembre del 2024, incluso en el comienzo del 2025 también, en cuadratura a Saturno. Saturno va a estar en Piscis. Entonces, esta cuadratura de Júpiter y Saturno en signos mutables nos va a obligar un poco a tomar decisiones en un panorama de cierta confusión. Entonces, Júpiter en Géminis también se va a plantear en esta ocasión como la necesidad de tomar decisiones que son vinculantes a largo plazo y que se muestran mutuamente excluyentes, es decir, si voy por este camino ya no puedo ir por el otro, y eso también tiene un punto de seriedad que pone ahí Saturno en Piscis que se va a hacer notar, ¿no? También, por otro lado, también quería comentaros que este tránsito de Júpiter en Géminis va a anticipar cuestiones clave del próximo tránsito de Urano en Géminis, que tendrá lugar a partir de 2025-2026, de modo que va a tener también un alto impacto en cuestiones como tecnologías de la comunicación, discursos, opiniones, ideas, formas de comunicar, ¿no? Formas de divulgación también cuestiones como la pedagogía, la educación, se moverán bastante con este tránsito, pero en principio es un tránsito que ya de por sí nos puede dar perspectiva, ¿no? Es interesante porque, si os fijáis, Júpiter se junta a Urano y luego cambia de signo, anticipando de alguna manera esa entrada de Urano en Géminis, pero también dando un significado distinto a lo que es ese tránsito de Urano por Tauro. Así que Júpiter va a ser un elemento importante este año, ¿no? Pero por supuesto, si tuviéramos
tuviéramos que poner un gran titular al 2024 es que Plutón sale definitivamente de Capricornio y entra en Acuario. Si quisiera hablaros de este tránsito como se merece, tendríamos que tomar horas solamente para hablar de este tránsito, así que os recomiendo que revisitéis de nuevo ese post que en su momento dediqué a Plutón en Acuario, porque va a ser uno de los grandes temas del año. Entonces, si queréis, lo tenéis también aquí publicado, ¿no? Pero bueno, digamos que este cambio de signo de Plutón ya nos dio un primer sabor de lo que iba a ser esta transición entre el 23 de marzo y el 11 de junio del 2023, que fue la primera vez en nuestra vida que tuvimos a Plutón en Acuario. Sabéis que Plutón es muy lento, es el planeta más lento que hay, entonces realmente el hecho de que cambie de signo es un evento crucial, no solamente a nivel personal. La casa en la que tengamos a Plutón transitando es una casa que ahora mismo va a cambiar su color de una forma radical e irreversible, ¿no? Y eso va a ser muy interesante porque se va a sentir regenerador, muy regenerador, ¿no? Pero también, además, obviamente, pues aparte de que nos afecta de forma personal, Plutón tiene que ver con un cambio de foco. Cuando cambia de signo es un cambio de foco a nivel colectivo importantísimo. Es decir, que si por el momento en las noticias o en los debates sociales se daba relevancia a ciertas cosas, con Plutón cambiando de signo empezaremos a, sobre todo, poner el foco en cuestiones diferentes. Yo creo que con Plutón en Acuario el foco va a estar especialmente en cuestiones como la diversidad social, pero también cosas como los derechos sociales, la noción de convivencia, la noción de comunidad y también, por supuesto, cuestiones relativas a la tecnología, la comunicación, la información, temas relacionados con relaciones de poder sobre el discurso, por ejemplo, el poder que se puede atribuir pues un magnate que posee, por ejemplo, una red social y que puede tomar decisiones sobre una red social que se utiliza, por ejemplo, para comunicaciones oficiales o comunicaciones gubernamentales incluso, ¿no? Entonces, Plutón en Acuario tiene que ver con ese poder que no tiene referencia en nuestra historia previa, ¿no? Que es el poder que se ejerce a través de la comunicación y a través del discurso y que tiene un alto impacto social, ¿no? Aparte de esto, también el hecho de que Plutón salga de Capricornio quiere decir que estamos cerrando para siempre un periodo de crisis estructural y sistemática que empezó a manifestarse cuando Plutón entró en Capri en 2008. De alguna forma, esa crisis de Plutón en Capricornio venía estando relacionada con la disfuncionalidad de ciertas normas, convenciones y ambiciones que rigen y ordenan el mundo de forma precaria y desigual. Pero obviamente el hecho de que Plutón salga de Capricornio no quiere decir que vamos a arreglar el mundo este año y que se va a acabar la desigualdad. Ojalá, no quiere decir eso, pero ojalá lo quisiera decir, ¿no? Plutón entrando en Acuario supone que vamos a abrir un nuevo periodo que va a estar marcado por esa voluntad de innovación y actualización. Y sí es cierto que inicialmente se abren altas expectativas de progreso más allá de esos durísimos años previos. Sin embargo, Plutón, como sabéis, no tarda demasiado en mostrar cuál es la sombra de lo que pone bajo el foco colectivo y vamos a tener 20 años hasta 2044 para ocuparnos de ello, con lo cual va a ser muy importante también tener paciencia porque Plutón en Acuario en 2024 no es más que el aperitivo. Vamos a tener realmente mucho tiempo por delante para comprender qué es lo que va a estar movilizando y lo que va a estar transformando. Yo pienso que también Plutón en esta zona, en Acuario, quiero decir, nos va a ayudar mucho también a reflexionar de una forma muy profunda acerca de esos factores que condicionan la toma de decisiones a nivel social. Factores que condicionan nuestro comportamiento colectivo o que nos crean esta ilusión de libertad cuando nuestras decisiones, sin embargo, se encuentran muy condicionadas por ciertos contextos o discursos o atmósferas, ¿no? Entonces creo que vamos a reflexionar mucho acerca de la mente humana, los condicionantes de la decisión, del comportamiento y cómo todo esto nos puede llevar tal vez a pensar más allá lo que significa ser humanas y lo que significa también plantear, por ejemplo, nuestra organización social desde valores que son cada vez más conflictivos o menos consensuados, como la libertad, la igualdad o la solidaridad.
son cosas que se prestan a debate, que se prestan a reflexión, no porque no creamos en esos ideales, sino porque son ideales que se han mostrado no tan claros como hubiéramos deseado en un principio, ¿no? Recordemos que la última vez que Plutón estuvo en Acuario fueron esos años famosos de la Revolución Francesa. Plutón tardó unos 248 años en atravesar cada rueda zodiacal, ¿no? Entonces, digamos que la última vez que Plutón estuvo en Acuario estuvo asentando muchísimas ideas relacionadas con la ciudadanía, los derechos sociales, y también fue cuando se acuñó esa trilogía de ideas, ¿no? De la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, pues cuando Plutón entra en Acuario ahora, naturalmente va a revisar esas nociones, ¿no? ¿Qué pasa cuando esgrimimos la libertad para justificar el atropello a mi semejante, ¿no? ¿De qué manera podemos volver a articular esas nociones de una manera que sea funcional y que nos ayude a entendernos o que nos ayude a convivir? Eso es un poco el desafío, ¿no? Pero bueno, como os decía, tenéis también el post dedicado a Plutón en Acuario, que creo que va a ser pues más profundo de lo que os pueda comentar ahora, ¿no? Pero tened en cuenta que Plutón, cambiando de signo, va a ser como una especie de telón de fondo que va a estar presente todo el año. Plutón va a entrar en Acuario el 21 de enero y ahí se va a quedar casi todo el año, a excepción de un par de semanitas entre el 2 de septiembre y el 19 de noviembre, que va a regresar por última vez en nuestra vida a Capricornio. Es decir, que esas van a ser las últimas semanas de nuestra vida en que vamos a tener a Plutón en Capricornio, y en consecuencia también va a ser un tiempo en el que probablemente Plutón no salga de ese signo calladito y tranquilo, sino seguramente hará bastante ruido. Con lo cual también a finales de año hay toda una serie de tensiones relacionadas con las relaciones de poder, como veremos más adelante cuando os hable de este año mes a mes. Pues digamos que Plutón no va a abandonar tranquilo este signo, sino que seguramente suponga también toda una serie de terremotos, especialmente a nivel geopolítico y demás, que son cuestiones que hemos visto que Plutón en Capricornio ha estado removiendo muchísimo, ¿no? Y seguramente tengamos algo más de esto a finales del 2024, especialmente entre septiembre y noviembre, podríamos decir. Pero también diciembre es un mes súper, súper tenso, luego lo veremos, ¿no? Bueno, aparte, también el 2024 es un año que podríamos denominar como ese año en que la misión está cumplida, en el sentido de que los nodos, que siempre son esos puntos que van marcando dirección o van marcando etapa, van a llegar a finales de año al grado 0 de Aries y Libra, ya preparándose para hacer ese cambio de signos para entrar en Piscis y Virgo en el comienzo del 2025. Esto es interesante porque significa que 2024 va a ser el último año en que vamos a estar realmente desarrollando lo que proponen esos nodos en Aries y Libra, lo que supone que el grueso del asunto, el nudo de la historia, va a transcurrir ahora en 2024. Entonces, cuando acabe el año, ya sentiremos que de alguna manera hemos hecho lo que hemos podido con lo que propone este nodo norte en Aries, ¿no? El nodo norte en Aries ya nos está ubicando en un escenario bastante beligerante y asertivo. De hecho, ya hemos visto desde el 2023 cómo el nodo norte en Aries, y cómo también el primer eclipse que tuvimos en Aries, que fue en abril del 2023, o incluso especialmente, ¿no?, el primer eclipse que tuvimos en Libra, que fue ya en octubre del 2023, cómo desencadenaron temas de guerra, temas de armas, que son cuestiones muy arianas, ¿no? Temas de liderazgos, temas de a ver quién es la parte más fuerte, ¿no? Entonces han sido, digamos, expresiones a nivel colectivo como muy muy duras, ¿no?, de lo que son estos arquetipos. Luego sí es cierto que a nivel personal son arquetipos que favorecen más la asertividad, la afirmación, el ir a por lo que deseamos, ¿no? Aprender también a pensar en nosotras mismas, no tanto siempre en el qué dirán otras personas, ¿no? Este tipo de cuestiones a nivel personal sí que las hemos podido aprovechar seguramente muchísimo, pero desde luego a nivel colectivo el nodo norte en Aries ha estado creando por lo pronto un escenario muy beligerante, ¿no? Estamos viendo cómo se suman las guerras, cómo aparece incluso por primera vez en nuestra historia moderna ese
genocidio, ¿no?, que se desarrolla en Oriente Medio. Entonces, realmente está siendo muy desafiante y pienso que 2024 va a ser un año en el que sí o sí vamos a tener que solventar de algún modo toda esta cuestión, ¿no?, que ha estado explotando en 2023. Entonces, bueno, digamos que nos estamos preparando para ese cambio nodal y eso sitúa los grandes temas del 2024 en un escenario beligerante y asertivo, como os decía, donde la competitividad y el conflicto se abren camino. Se abren camino en detrimento, además, de los equilibrios previos, porque hay una sensación de que los equilibrios o los acuerdos que había anteriormente es como si obstaculizaran de algún modo nuestros deseos de renovación o de afirmación, es decir, que para renovar o para iniciar camino o para afirmarnos de la manera que deseamos, es como si necesitáramos dejar atrás un montón de acuerdos que nos habían estado atrapando en un cierto rol, ¿no? Entonces, es como si hubiera una nueva sensibilidad que está marcando un nuevo camino y para eso tuviéramos que pasar por encima de cosas que hasta el momento nos habían parecido ya pues muy confirmadas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este año sobre todo vamos a ver cómo se desarrollan las temáticas de este eje nodal en 2 temporadas de eclipses. Una va a ser en marzo y abril, donde vamos a tener un eclipse de luna el 25 de abril, que cae en el grado 5 de Libra, y luego el 8 de abril vamos a tener un eclipse de Sol en el grado 19 de Aries. Además es un eclipse de Sol bien intenso porque se da en conjunción a Quirón y va a tener una repercusión a lo largo de todo el año muy, muy importante. Va a haber constantemente a lo largo de todo el año guiños, aspectos, tránsitos que van a estar afirmando de alguna manera las consecuencias o la repercusión de ese eclipse del 8 de abril, que yo diría que es probablemente uno de los eclipses más importantes del año. Yo pienso que es el eclipse que resulta más determinante, porque es un eclipse de Sol, de nodo norte, que habla de comienzos y porque luego durante todo el año hay momentos en que se hacen guiños a ese instante, ¿no? Entonces, abril realmente va a ser un mes súper importante, como veis, porque vamos a tener a este eclipse en Aries, vamos a tener también la conjunción de Júpiter y Urano. Luego también tenemos otros factores como más secundarios que suceden en abril, pero que en definitiva suman un combo súper intenso. Por ejemplo, tenemos a Mercurio que va a entrar directo en Aries, justo encima del nodo norte, más o menos a la vez que la conjunción de Júpiter-Urano. Entonces, bueno, abril es un mes intenso, ¿no? Y también coincide, digamos, con ese eclipse en Aries que va a ser súper importante. Y luego la segunda temporada de eclipses del 2024 ya será para septiembre y octubre, que tenemos un eclipse de luna en el grado 25 de Piscis, eso es el 18 de septiembre, y luego el 2 de octubre tenemos un eclipse de Sol en el grado 10 de Libra, que ya va a ser el último eclipse en Libra hasta dentro de muchos años, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en 2024 es cuando vamos a responder con más energía a los desafíos que plantea este capítulo vital con el nodo norte en Aries. También mencionar, ¿no?, que es interesante que ya tenemos ese primer eclipse en Piscis, es el primer eclipse que tenemos en este signo desde hace muchos años también, y ya abre también nuevas historias que estaremos por desarrollar en los siguientes años. Así que también septiembre puede ser un mes en el que nace, digamos, una sensación, una emoción, una semilla que seguramente luego tenga también su relevancia y su desarrollo en siguientes años, ¿no? Luego también otra cuestión que yo creo que define a 2024 es que Neptuno está todo el año entero en Piscis. Sé que esto no es una novedad respecto a años anteriores y también sé que Neptuno a lo mejor no tiene tanta prensa como otras cosas que suenan como más contundentes, porque al fin y al cabo es un planeta que actúa de una forma bastante sigilosa, ¿no? No suele ser noticia últimamente Neptuno. Pero en 2024 Neptuno va a llegar por primera vez en nuestra vida y única vez en nuestra vida, ¿no? Empezará a tocar a ese grado 29, que es el último grado del zodiaco. Entonces, Neptuno no solamente está súper fuerte en su propio signo, sino que llega a ese grado 29 de Piscis, que es un grado súper misterioso en realidad, porque es el último grado del zodiaco, es el grado que viene antes del
el grado cero de Aries. Entonces, es como eso que sucede antes del nacimiento, eso que sucede antes de que las cosas sean o antes de que las cosas sucedan. Entonces, es un grado como muy curioso, ¿no? Un tanto misterioso, un tanto mágico, es muy ambiguo, es muy confuso, es laberíntico intentar comprenderlo, ¿no? Es como cuando nos lanzan un koan o una especie de afirmación imposible, ¿no? El grado 29 de Piscis es un grado en donde las cosas no son todavía, pero sin embargo se sienten o se presienten, ¿no? Entonces es como una puerta al misterio, que creo que es muy interesante, ¿no? Neptuno llegando a este grado 29, creo que supone que estamos por culminar, ya empezamos a sentir que estamos culminando un proceso importantísimo de desgaste en el que hemos estado la última década, por lo menos, ¿no? Neptuno ha estado en Piscis desde el 2011 y desde entonces hemos estado viviendo alguna suerte de desgaste en nuestra vida, pero especialmente a nivel de, por ejemplo, sensibilidades colectivas se ha notado mucho, ¿no? Incluso a nivel de artes, a nivel cultural, que son cuestiones neptunianas. Es como si de alguna forma hubiera una cierta falta de ilusión o una cierta falta de fe en los tiempos que corren, ¿no? Entonces creo que esto también podría tener que ver con que Neptuno está como llegando a ese final de ciclo, llegando a ese final del zodiaco, ¿no? Neptuno representa sensibilidades colectivas y llegando a ese final del zodiaco se podría sentir como el pleno desgaste o la plena disolución de ciertas ilusiones que habíamos albergado en décadas anteriores, ¿no? Es como si hubiera una especie de desconfianza, ¿no? En algo que está sucediendo, que se siente grande, que se siente como que nos lleva, pero que no nos lleva necesariamente a un buen lugar. Este sentimiento casi apocalíptico de los últimos años, con Plutón al final de Capri, con Neptuno al final de Piscis, es decir, cuando los planetas lentos están llegando al final de sus respectivos signos, hay una sensación de final de tiempo que en caso de Neptuno al final de Piscis creo que se puede sentir por momentos algo desilusionante, ¿no? Porque hay una sensación de estar de vuelta de las cosas que estamos viendo, ¿no? En cierto modo, Neptuno en esta zona está sugiriendo algún tipo de disolución, ¿no? Algo se siente en pleno desgaste, algo está como en retirada, ¿no? Hay una sensación de que el viejo mundo se está apagando también, en cierto modo, casi como si fuera, no sé si, bueno, seguro que lo habéis visto, casi como si fuera una especie de fade out, ¿no? Cuando estáis viendo una película o estáis escuchando una canción, cuestiones muy neptunianas, por cierto, y en vez de llegar a un punto y final, es como que empieza a bajarse el volumen o empieza a apagarse la imagen muy lentamente hasta que se hace el silencio, hasta que de repente queda la pantalla negra o queda ese silencio musical vacío, ¿no? En ese silencio que sigue al fade out, podemos proyectar un montón de cosas. No sabemos qué va a venir después. No sabemos si realmente es el final de la película o si va a ser simplemente un cambio de escena muy raro, ¿no? Entonces, creo que Neptuno llegando a ese grado 29 de Piscis se va a sentir de alguna forma como ese fade out, esa sensación de que hay una historia que está llegando a su fin. Hay una sensación algo agónica en ello, porque la imagen pierde brillo o la música pierde vigor, ¿no? Hay algo que se desgasta o que se apaga poco a poco, pero luego tengamos en cuenta que en 2025 Neptuno ya va a empezar a hacer esas primeras incursiones en Aries, de modo que en 2025 empieza otra película y eso de algún modo se tiene que estar presintiendo ya en 2024, ¿no? Además, en 2024 Saturno ya se está acercando y va a llegar hasta el grado 19 de Piscis, ¿no? Como muy lejos, Saturno va a llegar solamente hasta el grado 19. Así que también va a entrar, digamos, en una fase mucho más constructiva porque ya va a transitar ese Saturno por la parte intermedia de Piscis, ¿no? Y de este modo, desde esa perspectiva como más constructiva, estaremos intentando responder a ciertas carencias o vacíos o obstáculos con los que hubiéramos estado lidiando en 2023, porque Saturno en el comienzo de su tránsito por un signo es cuando nos muestra la parte más dura, ¿no? Nos dice todo lo que queda por construir, todo lo que queda por hacer. Entonces Saturno ya va a estar en la parte intermedia de Piscis en 2024 y eso favorece que se muestre de una manera un tanto más constructiva, ¿no? Y bueno, pues eso, también Saturno se irá acercando cada vez más
a Neptuno, de modo que en 2025 entrarán juntos en Aries, ¿no? Aunque no de forma definitiva, pero empezarán a hacer ese tanteo. También tened en cuenta, ¿no?, que en Piscis se está gestando una atmósfera súper importante en 2024, porque tenemos a Saturno aproximándose cada vez más a Neptuno, tenemos que también empezará a haber eclipses en Piscis y Virgo, y que ya dentro de nada todo esto, Saturno y Neptuno, va a entrar en el siguiente signo, ¿no? Y todo lo que pasa de Piscis a Aries se siente como una increíble renovación. Hablaremos en un futuro no muy lejano de este paso de Saturno y Neptuno a Aries, pero desde luego es muy interesante, ¿no? Y por ahora, en 2024, creo que vamos a estar intuyendo, previsualizando hacia dónde podrían ir las cosas. Yo personalmente, y esto es como una notita aparte, ¿no? Personalmente, yo albergo un poco de preocupación con todo este tema de Neptuno y de Plutón entrando en Acuario, precisamente porque en 2023, que hemos tenido oportunidad de tener alguna previsualización de hacia dónde podrían ir los tiros con estos tránsitos, hemos visto que sobre todo ha habido una tendencia bastante importante a buscar seguridad en cuestiones populistas, un tanto irracionales. Hay una sensación como de que ante la urgencia por cambiar cosas y la falta de vías factibles para hacer esos cambios, es como si hubiera una tendencia a ir hacia el lado fácil de ir, digamos, a los discursos simples, ¿no? A las soluciones simples a problemas muy difíciles. Entonces, digamos que también hay una especie de sensibilidad a aquellos discursos que tocan la tecla sensible, ¿no? Y eso, desde luego, pues también nos expone a vernos excesivamente condicionadas por intereses de ciertas personas que tengan un alto poder de manipulación, ¿no? Entonces, a nivel colectivo creo que tenemos que continuar haciendo el esfuerzo, ¿no?, de buscar soluciones, de no delegar las supuestas soluciones en alguien más, sino tener como ese papel activo, ¿no?, de colaborar en nuestro mundo o participar en nuestro mundo, aunque suponga esfuerzo entenderse a veces, ¿no? Es simplemente como una nota que dejo ahí, ¿no? Y ahora lo que sí me gustaría es hablaros, aunque de una forma bastante breve y simplificada, de lo que traería cada mes. Recordad que tenéis aquí abajo en el timeline pues los capítulos para poder seleccionar la parte que queráis escuchar. Y también os recuerdo que tenéis el anuario astrológico que preparé y publiqué en mi página, lo tenéis accesible, también está en mi Linktree y en diferentes lugares. Por si lo queréis adquirir también, que tiene información mucho más completa de lo que os estoy hablando aquí. Yo ahora, pues hoy simplemente os estoy dando una panorámica de lo que es el año, ¿no? Pero en el anuario lo desarrollo más, tenéis información también de planetas rápidos que no voy a incluir en esta ocasión. Entonces, por si os apetece tener como una visión más completa, ¿no? Que es la herramienta que yo uso todo el año y la verdad es que súper bien, es decir, funciona muy bien, ¿no? Así que bueno, vamos a ver año tras año qué es lo que trae 2024. Bueno, empezamos por enero. En enero tenemos toda la primera mitad del mes un gran sextil, aspectos armónicos entre Marte, Saturno y Júpiter, que va a coincidir además con una última lunación, una luna nueva, que va a activar a Plutón en Capricornio por última vez. Esto ya está hablando, por un lado, de que emergen sensaciones de oportunidad o deseos que pueden llegar a realizarse relacionados con el cierre de ciertas dificultades con las que llevamos lidiando varios años. Es como si enero comenzara con una promesa de resolución o una promesa de cierre de algo que se había sentido muy cargante y muy pesado. También para decisiones más bien simples, por ejemplo, si me preguntaba alguien el otro día, pues para publicar mi libro, ¿cuándo es mejor en enero? Pues yo le decía a finales de enero, ¿no? Porque también vamos a tener al comienzo de mes a Mercurio en sombra. Entonces es interesante porque entre el 20 y el 21 de enero vamos a tener al Sol uniéndose a Plutón al final de Capricornio y juntos van a entrar en Acuario.
Os había comentado que Plutón entra en Acuario el 21 de enero, bueno, pues lo hace junto con el Sol, y ese mismo día, el 21 de enero, Mercurio sale de sombra post-retrógrada. Entonces, a partir de ese momento, a partir de ese 21 de enero en adelante, pero si podéis esperar hasta el día 27, mucho mejor, que es cuando Urano entra directo, a partir de ahí es cuando vamos a tener a todos los planetas directos, funcionales y con toda esa carga también de nueva posibilidad o de nueva atmósfera. Entonces, desde finales de enero y también por todo febrero, vamos a tener un clima súper propicio para iniciativas, toma de decisiones, lanzamientos, etcétera, ¿no? Entonces, enero es un mes que viene con una contundente promesa de cambio y supone también el cierre de un periodo que viene de 2008 y el inicio de un nuevo periodo que va a alcanzar por lo menos hasta 2044. Claro que en ese momento no vamos a ser tan conscientes de la envergadura de ese momento, ¿no? Pero a nivel colectivo podrían presentarse también cuestiones que tengan una alta proyección de cara al futuro. También podrían nacer en enero esperanzas y expectativas que están ligadas a un refrescante espíritu de nuevos comienzos. Tened en cuenta también que Urano va a entrar directo el 27 de enero, entonces es interesante porque eso supone que hay como una especie de descarga de ingenio, de novedad. Es un final de mes muy, muy ajetreado. Entonces pienso que enero va a empezar suave, va a empezar como un bostezo casi, va a empezar tranquilo, pero a medida que vamos avanzando en enero, nos vamos dando cada vez más cuenta de que 2024 no va a ser como 2023. Entonces, hay una cualidad diferenciadora ya desde ese mismo momento, ¿no? Siguiendo con febrero, a mitad de febrero vamos a tener a Marte y a Plutón uniéndose por primera vez en nuestra vida en el signo de Acuario y además juntos van a hacer una cuadratura a Júpiter. Es cierto que la cuadratura de Júpiter y Plutón aún va a ser bastante abierta, pero de todas formas va a tener una cierta reminiscencia con la cuadratura que ya formaron en torno a mayo del 2023. Sí que podría haber alguna reminiscencia con aquella época, ¿no? Pero lo más importante de febrero es que esa conjunción de Marte con Plutón va a actuar como un primer catalizador de lo que verdaderamente ha venido a ser Plutón en Acuario. Marte uniéndose a Plutón suele ser el detonante que nos permite comprender qué está haciendo Plutón tras de las bambalinas. A Plutón le gusta mucho esconderse o tener una actividad soterrada y Marte uniéndose a Plutón normalmente es el catalizador que nos permite traer a un plano como más gestionable o más comprensible lo que está haciendo este planeta tan lento, ¿no? Entonces, Marte unido a Plutón no es una combinación cómoda, pero sí que cataliza de alguna manera el nacimiento de alguna inquietud que marca este nuevo espíritu de época o marca esta nueva experimentación que viene aparejada a Plutón en Acuario. Podrían también darse algo así como novedosos y transformadores conflictos sociales o debates sociales, o podrían haber también emprendimientos, por ejemplo, a nivel tecnológico, que modificaran de algún modo nuestra visión a futuro o nuestro deseo de expansión. En ese momento, en febrero, se agilizan decisiones y sucesos, se dan los primeros movimientos de un cambio de lógica muy profundo que nos acompañará de cara a los próximos años. También febrero sería el mejor momento, como os decía antes, para iniciar cambios hacia nuestro progreso, es decir, que todos los planetas están directos. Además, tenemos también durante todo el mes a Júpiter y a Saturno haciendo un sextil, que es un tipo de aspecto de oportunidades, ¿no? Y además, el sextil es como una puerta de oportunidad, de modo que en febrero empezamos a transitar posibilidades con este sextil de Júpiter y Saturno que luego tendremos ocasión de trabajar y desarrollar toda la segunda mitad del año, especialmente en torno a agosto y diciembre, que es cuando Júpiter y Saturno van a hacer cuadraturas. De modo que algo que abrimos como una puerta de oportunidad en febrero, algo que empieza más o menos a estar, pero todavía sin ser muy contundente, luego sí que va a tener una presencia muy importante a finales de año. Entonces, aprovechemos también, ¿no? este conocimiento pues, para aprovechar oportunidades que luego sí que vayan a poder tener trascendencia, ¿no? Porque vamos a tener también
una visión un tanto clara en febrero que nos va a permitir también dilucidar un poco hacia dónde podríamos crecer, ¿no? Es un mes que promete de alguna manera tentativas de crecimiento. Además, también durante todo el mes tenemos el nodo norte que se está uniendo a Quirón en Aries, de modo que ambos van a perfeccionar una conjunción el 19 de febrero. Eso va a ser en el grado 16 de Aries. En el grado 16 de Aries se van a unir de forma exacta el nodo norte y Quirón el 19 de febrero. Entonces, esto marca también una sensación de propósito o una iniciativa que nace de motivaciones que en ese momento vamos a considerar incuestionables o predestinadas. Entonces, también, ojo, porque vamos a tener a Marte pues tocando a Plutón ese mes, y luego vamos a tener en la casa de Marte, que es la zona Aries, vamos a tener al nodo norte y a Quirón unidos, ¿no? Entonces también esto podría hablar de una relación de poder que se desencadena en forma de conflicto a partir de la necesidad de defender un espacio de decisión o defender un espacio algo más unilateral que sentimos que nos es muy importante, ¿no? Entonces podría ser también un mes en el que se desencadenaran conflictos latentes y en el que entendamos también, de alguna manera, cuál es esa espinita clavada que tenemos en cuanto a la acción o el deseo de acción. Yendo a marzo, en marzo tenemos a Júpiter y a Urano uniéndose en Tauro, como ya comentamos, mientras Marte va a alcanzar a hacer una cuadratura a Urano la primera quincena de mes. Entonces tenemos a Marte haciendo cuadraturas a esa zona de Tauro, tenemos a Júpiter y a Urano uniéndose en ese grado 21 de Tauro, y todo esto además coincide con el inicio de la temporada de eclipses. Entonces marzo empieza a ser un mes movidito, ¿no? Con lo cual es un mes en el que se asumen riesgos y se experimentan nuevas formas de hacer, ¿no? El día 20 además es el equinoccio, damos comienzo al año astrológico, y el día 25 ya sería ese primer eclipse del año, que es un eclipse de luna en el grado 5 de Libra, como ya os comenté, que daría resolución a un proceso que viene desarrollándose desde octubre. También tened en cuenta que los primeros eclipses del año, que son en esta primera temporada de eclipses de marzo y abril, se van a dar con sus planetas regentes en Piscis, unidos además a Saturno, y esto hablaría de la necesidad de asumir una realidad o de asumir consecuencias y responsabilidades. Yo pienso que en particular las cuestiones fronterizas y humanitarias van a estar muy presentes. En este sentido, el eclipse en Libra podría ir más bien hacia ese lado de proponer alguna medida hacia la reparación de un conflicto, hacia la paz, pero luego el eclipse en Aries podría precisamente insistir en forzar algún conflicto por la fuerza, por esa conjunción de Marte y Saturno, que es un poco más complicada, ¿no? Y eso podría tener también repercusiones hasta por lo menos mediados de 2025, en caso de que fuera de ese modo, ¿no? Yendo al mes de abril, el día 8 hay un eclipse de Sol en el grado 19 de Aries, como hemos visto ya, que va a ser un eclipse en conjunción exacta a Quirón. En ese momento iniciamos un proceso que se va a resolver a mediados de octubre. Con Marte, el regente de este eclipse, en conjunción a Saturno, vamos a catalizar también una situación vinculante y duradera. Además, Mercurio va a estar retrógrado en Aries casi todo el mes. Este año Mercurio retrograda principalmente en signos de fuego, aunque también estará retrógrado ocasionalmente en signos de tierra, pero va a estar principalmente retrógrado en signos de fuego. Y en abril Mercurio va a estar retro en Aries casi todo el mes, además. Y va a entrar directo sobre el nodo norte el día 25. Entonces, Mercurio entrando directo sobre el nodo norte es algo de lo que nos teníamos que enterar sí o sí, es bastante intenso, ¿no? Además, un poquito antes, el día 21 de abril, como ya os comenté, Júpiter y Urano se unen en el grado 21 de Tauro. A partir de ahí se desencadena algo que venía presintiéndose desde el año anterior, con un alto impacto en la economía, los valores y los debates sociales o el conocimiento. Yendo a mayo, el mismo 2 de mayo, Plutón entra retrógrado en el grado 2 de Acuario. Es lo más lejos que va a llegar Plutón en este signo
en este año. En el grado 2 de Acuario, Plutón entra retro el 2 de mayo y a partir de ahí empieza a retroceder, de modo que se abre un tiempo para procesar y reaccionar. El día 19, además, Marte se une al nodo norte, lo que es importante porque Marte está en su propio signo junto al nodo norte, lo que amplifica esa presencia de Marte. Y a finales de mes, Marte se une también a Quirón. Entonces, se dan realmente este mes de mayo movimientos y decisiones de alto impacto que dan conclusión a una búsqueda de alternativas y a un cambio de valores que viene gestándose desde 2021. Júpiter, además, ya estaría al final de Tauro y hace además en mayo un reparador sextil a Neptuno. El día 25 ya entra en Géminis, como ya os comenté, y desde ahí hace un trígono a Plutón que se va a extender durante todo el mes de junio. Este trígono de Júpiter en Géminis a Plutón en Acuario es bien hermoso y es una oportunidad también para temas de investigación, trabajos intelectuales, profundos. Es un momento para comprender, para ir al hueso de alguna incógnita también. Es muy, muy interesante para investigaciones, averiguaciones, etcétera, ¿no? También podrían florecer resultados importantes gracias al esfuerzo expansivo que hicimos el año anterior. Esto sería en ese cambio de signo, ¿no? A finales de mayo, cuando Júpiter abandona Tauro, también nos deja algún regalo, algún resultado en esa área Tauro, ¿no? Entonces podría florecer algún resultado importante gracias al esfuerzo que hicimos en 2023 y especialmente gracias al cambio de perspectiva que estuvimos haciendo desde mayo del 2023. Es decir, que en mayo del 2023 Júpiter entró en Tauro, estuvo haciendo cuadraturas a Plutón y lo que tenemos ahora es que Júpiter sale de Tauro, entra en Géminis y empieza a hacer un trígono a Plutón. Entonces Júpiter en relación a Plutón con todo este cambio de signo nos está hablando de que algo que empezó siendo un tanto desafiante y complicado terminó siendo un proceso de aprendizaje y transformación a nivel de conceptos, a nivel de nociones ante la vida, que ha terminado siendo increíblemente fructífero y beneficioso. Entonces es un momento también en el que podemos agradecer lo que nos ha dejado en modo de aprendizaje todo eso que hemos venido desarrollando, ¿no? Yendo a junio, junio es un mes súper mutable que nos va a pedir muchísima flexibilidad porque es un mes protagonizado por un luminoso stellium en Géminis que va a hacer además cuadraturas a Saturno. Es decir, en la luna nueva en Géminis que vamos a tener a principios de junio, vamos a tener al Sol, a la Luna, a Venus, a Mercurio, a Júpiter, todos reunidos en Géminis y todos ellos estarán haciendo cuadraturas a Saturno en Piscis. Entonces, la movilidad, el discernimiento o la definición de compromisos y distancias van a estar súper presentes ese mes de junio. La información vuela, es decir, hay una estrepitosa cantidad de voces diversas, discursos divergentes, discusiones, ¿no? Se rompen silencios, nos enteramos de cosas, se proclaman un montón de cosas, ¿no? Y ahí lo difícil va a ser discernir cuál va a ser esa voz a la que vamos a escuchar, ¿no? Es complicado eso también, la superabundancia de voces, ¿no? Pero bueno, digamos que también es un momento muy interesante en cuestión de anécdotas, intereses, curiosidades, ¿no? Es un momento muy, muy ajetreado. El 4 de junio, además, Venus y el Sol se van a unir en el grado 14 de Géminis, dando carácter a la tónica relacional y creativa de los siguientes 9 meses. Esto es un Venus Star Point en Géminis que vamos a tener ese 4 de junio. Al ser un Venus Star Point con Venus directo, equivaldría a algo así como una especie de luna llena de Venus, es como un Venus lleno, donde culmina algo que iniciábamos en junio del 2020. Culmina algo de aquellos meses de pandemia, algo a nivel de gustos, intereses, hobbies, formas de comunicar, relaciones sociales, ¿no? Culmina algo relacionado con esto. Además, también es interesante que a finales de junio Lilith va a entrar en Libra y ya se va a quedar ahí el resto del año. Entonces, junio va a ser un mes
determinante a nivel de relaciones sociales y también determinante a nivel de equilibrios o desequilibrios a nivel de relaciones, ¿no? Entonces es un mes súper, súper contundente para cuestiones que impliquen a alguien más. Por ejemplo, desde amistades y planes de ocio hasta temas como negociaciones diplomáticas o temas relacionados con servicios que podamos ofrecer, consultorías. Hay algo que está cambiando tal vez en nuestra perspectiva frente a la otra parte, ¿no? Luego también a mitad de junio tenemos a Marte en cuadratura a Plutón y esto también favorece que empujemos adelante alguna inquietud que nació en febrero. Recordáis que en febrero Marte hizo conjunción a Plutón, la primera conjunción en Acuario de muchas. Bueno, pues luego ya en junio tenemos a Marte en cuadratura a Plutón y eso que nacía en febrero tendrá oportunidad de desarrollarse o de expresarse. Las cuadraturas de Marte y Plutón no son fluidas ni tampoco agradables, pero en definitiva puede ser un momento muy bueno para poner poder de voluntad en el desarrollo de alguna cosa, ¿no? Seguidamente, además, el día 20 es el solsticio y luego el 29 Saturno entraría retrógrado. Así que bueno, también pues empezamos a tener cada vez más planetas retrógrados, ¿no? De hecho, ya yendo a julio, en julio seguimos con esta tendencia de sumar planetas retrógrados, porque el día 2 Neptuno retrograda es una de las zonas más misteriosas de la rueda zodiacal, como os comentaba. Precisamente Neptuno entra retrógrado en el último grado del zodiaco, en el grado 29 de Piscis, y esto significa que empezaremos a procesar lo que queda de año, pues un montón de sensibilidades colectivas, un montón de sensaciones o intuiciones que requieren de una nueva mirada o de una nueva revisión, ¿no? El día 26 también Quirón va a entrar retrógrado en el grado 23 de Aries. Podría ser también un momento para tratar de procesar alguna cosa que hubiéramos tenido como una espinita clavada, ¿no? A principios de julio también Marte vuelve a hacer un sextil a Saturno, eso reabre algún propósito que habíamos perdido, ¿no? Por ejemplo, algún propósito que tuvimos ya en enero o que viene incluso de antes. Es un momento para recuperar algún propósito perdido, ¿no? Julio. También luego pues Marte continúa, se une a Urano el 15 de julio y a finales de mes termina por hacer aspectos armónicos a Neptuno y a Plutón. Esto a mí me sugiere que en julio los cambios van entrando en su cauce natural. Es como si las cosas empezaran a fluir un poco o trataran de ordenarse de alguna manera. Así que podríamos aprovechar también este mes para atar los cabos sueltos de todo el semestre anterior. Yo diría, a pesar de que Marte va a estar formando aspectos muy activos, yo diría que julio podría ser uno de los meses más fluidos del año, o por lo menos un mes algo diferente, donde sí que podríamos tener oportunidad, por ejemplo, de tomar decisiones conscientes para introducir cambios o para introducir estímulos en nuestra vida o para romper la rutina, pero eminentemente hay una sensación de que vamos a tener un espacio también como para relajar un poco o para recuperar el resuello, ¿no? Que yo creo que es importante en un año tan movido como este. Luego en agosto las cosas empiezan a ser un poquillo más tormentosas. En agosto es cierto que del 5 al 28 de agosto vamos a tener a Mercurio retrógrado entre Virgo y Leo. Y aunque esto parezca óptimo para darnos un descanso o para, sí, pues darnos un respiro mental, tampoco es que agosto sea un mes tranquilo, ¿no? De hecho, creo que podríamos ver las consecuencias del eclipse que hubo en abril, suscitando seguramente opiniones y reacciones enfrentadas. Es un momento en el que vemos desarrollarse algo a partir de ese tema del eclipse, ¿no? Y esto es porque Marte estará haciendo una cuadratura a Saturno, que de alguna forma da desarrollo a los temas del eclipse que nacieron con Marte como regente unido a Saturno, ¿no? Entonces vemos que el día 14 de agosto Marte se va a unir a Júpiter, lo que expande muchísimo nuestro deseo de acción o puede sentirse como una llamada a la hiperactividad, pero juntos están haciendo una cuadratura a Saturno. Entonces esto habla de la necesidad de tomar decisiones o de discernir cuál va a ser el camino o de escoger una opción, cercenando posibilidades que estorban. Entonces es como si podáramos de alguna forma las posibilidades, definiendo o cerrando, acotando el camino, ¿no? Además, la cuadratura de Júpiter y Saturno
Va a ser exacta el 19 de agosto, va a estar vigente todo el mes y va a coincidir con una luna llena súper dinámica que vamos a tener en Acuario también en agosto, ¿no? Esa luna llena va a ser muy, muy tensa porque se va a dar con el Sol y la Luna opuestas, haciendo cuadraturas exactas a Urano. Y además vamos a tener también a Saturno haciendo una cuadratura a Júpiter y Marte que van a estar juntos. Y al otro lado vamos a tener a Venus cerrando una T cuadrada. Entonces va a ser una lunación con dos figuras aspectos muy, muy tensas que van a involucrar a un montón de planetas sociales mezclados con planetas personales. Entonces se siente como un momento muy desafiante o muy turbulento porque tenemos tal vez la sensación de que hay circunstancias que determinan nuestro campo de acción a nivel personal y nos obligan de alguna forma a reaccionar. Entonces hay una sensación de que tenemos que reaccionar para hacer lo mejor posible de unas circunstancias que en cierto modo nos vienen dadas. Entonces agosto es un mes un poco incómodo. Yendo a septiembre, septiembre empieza proponiendo un descanso de toda esta energía acuariana, lo que creo que va a venir como agua de mayo, ¿no? Porque vamos a tener a Urano entrando retrógrado el mismo 1 de septiembre y luego el día 2 de septiembre Plutón abandona Acuario. Entonces, a pesar de que estos movimientos se sienten inicialmente como una intensificación de esa presencia uraniana o plutoniana en el paisaje, porque cuando, por ejemplo, Urano cambia y entra retrógrado, pues está estacionario, está acumulando mucha energía, desencadena cosas, ¿no? Y también igualmente cuando Plutón cambia de signo, puede ser que también descubramos cosas, ¿no? que habían estado ocultas, ¿no? Una vez más, Plutón entra en Capricornio y eso sugiere que si había alguna cosilla que hubiera quedado oculta anteriormente en esa zona Capri, pues nos vamos a enterar, ¿no? Entonces, a pesar de que inicialmente en septiembre se pueda sentir como que esto es un subidón de tensiones, sí es cierto que luego, pasados esos primeros días o pasada esa primera semana de septiembre, digamos que se afloja un poco con esa tónica más acuariana o más uranizada que había en el mes anterior y eso se siente también como una especie de alivio, ¿no? Es como si pudiéramos recuperar un cierto espacio más lento, que va a un ritmo más lento y eso se siente grato porque vamos a tener espacio también para procesar cosas, ¿no? Igualmente también a principios de mes Marte va a hacer una cuadratura a Neptuno, que es una cuadratura muy idealista, pero también que podría hablar de actuar un poco a ciegas, ¿no? Y después Marte también va a hacer una cuadratura a los nodos. Además, entramos en temporada de eclipses desde ese mismo día 2 de septiembre y el 18 de septiembre vamos a tener el primer eclipse en Piscis desde hace muchos años. Como ya os comenté, se trata de un eclipse de luna en el grado 25 de Piscis que va a estar activando a Neptuno y a Júpiter también, ¿no? Entonces, bueno, es un clima confuso. El clima de septiembre es un clima muy confuso, muy intenso, donde sentimos que tenemos que elegir y tendemos a elegir desde la emoción más que desde la razón, como os decía, ¿no? Es un clima en el que sentimos esa confusión, pero sentimos esa presión por tomar opciones y en consecuencia tendemos a escoger desde la corazonada o desde la sensación y eso luego puede también resultar un poco complicado, ¿no? Luego también el 22 de septiembre es el equinoccio y a finales de mes Marte va a hacer un trígono a Saturno, cerrando el mes de septiembre con altos deseos de estabilidad y consolidación. Vamos a intentar concentrarnos en poner energía en aquello que hayamos escogido después de todo, ¿no? Yendo a octubre, octubre es un mes sinceramente complicado. Entonces, como veis, 2024 tiene como mucho, 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 ¿no? Todo el rato, cada mes tiene algo. Octubre nos trae el día 2 el último eclipse en Libra, que va a ser un eclipse de Sol en el grado 10 de Libra. Va a ser el último eclipse de esta serie de eclipses en Libra, que va a cerrar, por tanto, alguna cuestión que venimos tratando desde 2023. Es un eclipse que se da en conjunción a Lilith en Libra y en cuadratura a Marte. Así que puede ser un eclipse que veamos detonar un montón de relaciones previas, ¿no?
Su regente, Venus, va a estar en Escorpio, eso sí, formando parte de un hermoso y armónico gran trígono de agua, así que esperemos que Venus en Escorpio, rigiendo este eclipse, con esos aspectos tan armónicos, ayude un poco, ¿no? Pero bueno, en principio Venus en Escorpio tampoco es que se encuentre muy a gusto, entonces es un eclipse bastante desafiante. Podríamos decir que de todos los eclipses en Libra, este sería tal vez uno de los más complicados, ¿no? Um, este momento del eclipse yo creo que se trata como una despedida. Es una despedida muy sentida de algo que ya intentamos equilibrar y contener desde hacía tiempo, por lo menos desde el año anterior. Es algo que ya se marcha y que al marcharse pone a prueba nuestra capacidad de desapego, en cierto modo, ¿no? Entonces es un eclipse bastante denso, bastante intenso. Aparte, todo el mes vamos a tener a Júpiter en sextil a Quirón. Y toda la segunda quincena del mes vamos a tener también a Saturno en quincuncio a Lilith. Júpiter también entra retrógrado el día 9, ¿no? Entonces hay un clima como de mirar al pasado y decir, ¿cómo hemos llegado tan lejos? ¿O cómo hemos llegado hasta aquí? Hay como un lamento por alguna situación que se siente hiriente o que se siente difícil. Recordemos que el primer eclipse en Libra que tuvimos coincidió con el inicio del genocidio en Gaza. Entonces pienso que tal vez para octubre del 2024, con Júpiter retrógrado que reflexiona acerca de la ley, reflexiona acerca de la ética, también acerca de la justicia, pues con Júpiter retro y además en sextil a Quirón hay como esa voluntad de reparación, en cierto modo, ¿no? Se pretende resolver un conflicto a través del entendimiento, pero sin embargo, con Saturno en quincuncio a Lilith, es como si hubiera una parte que se siente exenta de asumir la responsabilidad. Hay como una sensación de que para que esa reparación se dé es preciso que exista una voluntad de disculpa sincera, pero sin embargo eso brilla un poco por su ausencia, ¿no? Entonces hay esa pretensión de resolver un conflicto a través del entendimiento o incluso del diálogo, pero sin embargo hay algo que se siente intoxicante en el tipo de control con el que se trata de estabilizar el panorama. Entonces, el respeto, la dignidad o la reciprocidad van a ser cuestiones muy, muy sensibles que van a requerir muchísimo tacto en octubre. Aparte, en octubre no quedan las cosas ahí, todavía este mes da para más. El día 17 es la luna llena en Aries, que es una luna llena bastante complicada porque da culminación a los procesos que ya iniciamos con el eclipse de sol que tuvimos el 8 de abril. Entonces vamos a tener una luna llena en Aries que va a ser muy áspera porque se va a dar con las luminarias formando una cruz cósmica con Marte y con Plutón, que Marte y Plutón van a estar en oposición en el momento de esta luna llena en Aries. Entonces, es una luna llena muy, muy tensionante, muy abrasiva. Recordemos además que Plutón ya está en Capricornio, entonces tiene esa reminiscencia a viejas formas de hacer, ¿no? Plutón solamente va a pasar un mes en Capricornio. Solo le queda un mes para abandonar definitivamente Capricornio. Y eso quiere decir que en ese momento estamos viviendo los últimos coletazos que está dando Plutón a nivel de cuestiones como la ordenación social, la ordenación territorial o geopolítica, que son cosas propias del signo de Capricornio, ¿no? Entonces, yo diría que en octubre, en esa segunda mitad de octubre, vamos a ver redefinirse un montón de circunstancias que afectan a nuestra posición social o a quién es quién en el mundo global, y todo eso se puede sentir como muy denso, ¿no? Pero es que, por si fuera poco, desde el 5 de octubre, Marte está en sombra prerretrógrada, lo que quiere decir que todo lo que se desarrolle a nivel de conflictos, iniciativas, etcétera, a partir de octubre, va a entrar en revisión, teniendo repercusiones hasta muy bien entrado 2025. Y además, desde el 12 de octubre Plutón está directo. Entonces, vamos a tener a Marte en oposición a Plutón
con Plutón súper energizado después de haber entrado directo, súper energizado porque es la última cosa que hace en Capricornio, es como lo que hace antes de saltar al abismo, ¿no? Es algo súper contundente lo que está preparando Plutón en Capri en ese momento. Y además Marte está en un punto de mucha vulnerabilidad, ¿no? Está en un punto en el que realmente está como acumulando tensiones. Entonces, se encuentran en oposición Marte y Plutón. Ambos planetas están concentrando mucha fuerza y esa oposición se va a hacer notar además desde ese momento hasta mayo del 2025, porque no va a ser una oposición que se dé en un momento y ya está, sino que va a darse en repetidas ocasiones y durante bastante tiempo. Hasta mayo del 2025 vamos a tener R que R a Marte insistiendo en hacer oposiciones a Plutón, ¿no? Entonces, bueno, octubre es un mes muy volátil en el que realmente pueden saltar cosas, ¿no? Luego yendo a noviembre, pues en noviembre vemos que todavía damos continuidad a esos movimientos de octubre. Todavía en noviembre tenemos a Júpiter retrógrado en sextil a Quirón, sigue ahí esa voluntad de reparación, pero simultáneamente la suspicacia, el choque, la oposición de Marte confrontando a Plutón, ¿no? Que va a estar vigente durante todo el mes, durante todo diciembre también, todo enero, todo febrero. Vamos a tener a Marte en oposición a Plutón. Y luego de nuevo vamos a tener a Marte en oposición a Plutón ya para abril y mayo del 2025. Entonces, hay algo que se cocina en octubre y noviembre que tiene repercusión más allá, ¿no? El día 4, Marte, el 4 de noviembre, quiero decir, Marte entra ya en Leo. Y el 19 de noviembre Plutón entra definitivamente en Acuario. Entonces, aquí vemos que se da algo increíblemente especial y muy inusitado. Y es que Plutón es el que se mueve para alcanzar a Marte. Plutón, el planeta más lento de todos, es el que hace el movimiento para alcanzar a Marte. Esto es como si de algún modo Marte al cambiar de signo dijera, vale, ya está, vamos a pasar por alto este viejo conflicto, es un nuevo tiempo, vamos al futuro, vamos a mirar a otro lado. Pero Plutón entra en Acuario y dice, no, el conflicto no ha pasado. Y además, digamos que Plutón es un planeta mucho más poderoso que Marte. Entonces, a mí esta oposición, una vez que Marte entra en Leo, el hecho de que Plutón al entrar en Acuario vuelva a formar esta oposición, me da como muy mala espina en el sentido de que hay una sensación de que hay una fuerza poderosa, una fuerza mayor que insiste en aplastar a la adversaria, al adversario, a través de algún tipo de abuso de poder. Entonces es muy complicado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo pienso que tenemos poder para decidir cómo queremos que se exprese todo esto, ¿no? No tiene por qué ser algo que tengamos que lamentar en un futuro. Entonces, ojalá pues tengamos la conciencia y la visión para actuar conforme a los principios humanos, ¿no? Humanitarios, por lo menos. Bueno, además de todo, de que son tiempos difíciles, el nodo norte está en Aries, son tiempos beligerantes. Además de todo, el 15 de noviembre tenemos a Saturno entrando directo en el grado 12 de Piscis y el 26 de noviembre Mercurio va a entrar retro en el grado 22 de Sagitario. Esto tiene que ver con una llamada a la moral o a la ética o a las formas correctas, o es como una llamada retrospectiva a la ley o al orden. Entonces es también curioso porque puede haber una reacción en donde se cuestiona de qué manera estamos gestionando las cosas y qué dice eso de nuestra noción de civilización, ¿no? Porque además es que no es solo que Saturno entra directo, sino que Mercurio entrando retrógrado en Sagitario también está activando a Júpiter, que está en Géminis, un signo regido por Mercurio. Entonces, Saturno, Júpiter, Mercurio están apelando a una reflexión colectiva o a una reflexión global, ¿no? Además, es interesante también que Mercurio va a entrar retrógrado en el grado 22 de Sagitario, que es justo el grado donde en el comienzo del 2024, los primeros días del año, el 2 de enero,
es donde el 2 de enero Mercurio estuvo ya estacionario, porque Mercurio entró directo el 2 de enero del 2024 en este grado 22 de Sagitario. Y ahora, el 26 de noviembre, Mercurio entra retrógrado en ese mismo grado, en el grado 22 de Sagitario. Esto sugiere que hay una cuestión relacionada con las expectativas o visiones que albergábamos en enero, que regresa una vez más a finales de noviembre, pero con otra óptica. Entonces, eso nos va a dar mucho que pensar probablemente, ¿no? Algo que parecía claro, incuestionable en el comienzo del año, a finales de año va a mostrar alguna realidad que nos hará recapacitar, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, también cabe la posibilidad de que 2024 sea un año en el que vayamos más allá de nuestras fronteras de prejuicios o nuestras fronteras a nivel de ideas preconcebidas. Y eso también puede tener su punto positivo. Va a ser un año en el que vamos a poder cuestionar profundamente nuestras creencias y ajustar de alguna manera cómo vemos el mundo. Y eso también puede suponer que seamos más permeables a escuchar cosas diferentes a las que en un inicio preferíamos oír, ¿no? Y eso nos permitirá también ampliar un poco nuestra visión del panorama. Yendo a diciembre, el día 6 de diciembre, Marte entra retrógrado en el grado 6 de Leo, fortaleciendo esa larguísima oposición a Plutón. Marte retro se siente como un deseo que no puede seguir su cauce, o se siente como una batalla en la que tenemos que emprender la retirada para prepararnos o para fortalecernos. Además, Marte retro en Leo sugiere también que podría haber alguna retirada de algún liderazgo, alguna persona que encabece alguna cuestión, y eso de alguna manera puede repercutir también en el desarrollo de algún conflicto que se haya sentido muy pesado desde octubre, ¿no? Además, el día 7 de octubre, Neptuno entra directo en el grado 27 de Piscis, y esto sugiere que también puede haber un punto de sensibilidad, puede haber tal vez imágenes de gran impacto o alguna cuestión que nos afecte a nivel de sensibilidad colectiva o que nos conmueva o que despierte la compasión y que nos llame de alguna manera a tratar de buscar alguna pacificación, ¿no? Mientras, además, Júpiter va a estar haciendo un trígono a Lilith, y esto creo que tiene que ver también con la posibilidad de que estemos haciendo visible algo que hasta el momento había sido complicado, en el sentido de que Lilith, que está en Libra, tiene que ver también con todas esas pequeñas formas ocultas, todas esas argucias de las que nos podemos valer para dinamitar un acuerdo o para dinamitar una relación, ¿no? Por ejemplo, Lilith en Libra me lleva a pensar en mediadoras o mediadores que en un conflicto, en vez de buscar la paz, intentan jugar su rol para que parezca bonito, pero sin una intención real de solventar algo, porque tal vez haya intereses soterrados, ¿no?, en alguna posición que haya ahí. Entonces, yo diría que Júpiter en trígono a Lilith se siente como que se evidencian descontentos por necesidades que habían estado desatendidas, pero también se evidencian intereses que habían estado perjudicando ciertos planes o ciertos beneficios, ¿no? Lo que está claro es que la sensibilidad y la reactividad van a ser un combo muy complejo en diciembre, ¿no? El día 21 es el solsticio y eso viene seguido de otra cuadratura de Júpiter y Saturno que va a ser exacta el día 24, justo en Nochebuena, y que nos va a llevar de regreso a ciertos esfuerzos o debates o divergencias que ya habíamos tenido en agosto. Pero ahora ya vamos a tener datos, hechos y argumentos mucho mejor fundamentados. Entonces podría ser también un momento, ese final de diciembre, en el que se define, digamos, con un mayor discernimiento cuál es la verdad o cuál es la posición o cuál es la realidad de algún asunto que hasta el momento se había descrito a través del ruido de una forma que nos hacía sentir un poco perdidas, ¿no?
Entonces sería un momento muy bueno para comprender hechos y para realmente tener una posición más fundada en algún tema que nos haya conflictuado durante el año, ¿no? Luego ya el 29 de diciembre tenemos a Quirón, que entra directo en el grado 19 de Aries. El grado 19 de Aries es justo el grado donde se dio el eclipse del 8 de abril. Entonces, el 29 de diciembre vamos a tener a Quirón entrando directo una vez más en ese grado 19, ¿no? Yo creo que esto sobre todo nos plantea la pregunta de si lo que luchamos durante todo el año sirvió para cerrar la herida que nos motivó a luchar o a mostrarnos beligerantes, ¿no? Si lo que luchamos nos sirvió para cerrar la herida o si por el contrario resultó más sangrante. Creo que eso va a ser una reflexión con la que seguramente acabemos el año, ¿no? Luego también hay que considerar que en diciembre el nodo norte, que ya va a estar en el grado 0 de Aries, que es un grado también muy importante, va a estar haciendo un sextil a Plutón. Entonces yo diría que también podría haber un cambio de dinámica en el tipo de luchas que podrían desarrollarse, ¿no? Es decir, que en 2023, con Plutón en cuadratura al nodo norte, hubo intentos a nivel de cambios de poder y dominancia o voluntades de control que se intentaban imponer por la fuerza, ¿no? Pero a finales del 2024, con Plutón en sextil a Plutón, es posible que ahora esos intentos de control o poder o dominancia tengan la posibilidad de seguir una estrategia un tanto más fluida, es decir, una estrategia en la que encuentran menos oposición. Y esto podría suceder especialmente si hay una retirada de alguna de las partes, es decir, que cuando se intenta imponer algo por la fuerza, suele aparecer habitualmente una fuerza contraria que se opone a todo eso, ¿no? Pero lo que sucede a finales de diciembre tal vez es que las cosas se buscan realizar de una manera más estratégica o de una forma no tan evidente, es decir, es un momento en el que tal vez sintamos que vale más la maña que fuerza, entonces es como si hubiera un cambio de estrategia que de alguna forma hace más fluido que haya, digamos, una reconfiguración, ¿no? En ese mapa de dominancias o de poderes que tiene que ver con Plutón también, ¿no? Em, yo diría que viendo todo esto, los últimos meses del año van a ser complicados, ¿no? Sobre todo por la oposición de Marte a Plutón, tienen un poco ese potencial de resultar complicados. Y diciembre en particular podría ser un mes en el que se reparten victorias y derrotas después de una confrontación. Esta confrontación, claro, nos lleva a pensar, por ejemplo, en cuestiones de guerra, ¿no? Que sería una expresión muy literal con el nodo norte en Aries, pero no tiene por qué llegar la sangre al río de una forma literal. También, por ejemplo, podríamos pensar en confrontaciones intelectuales o confrontaciones discursivas o disciplinas que se debaten diferentes métodos para aproximarse a no sé qué. Es decir, ahí entran un montón de escalas y un montón de matices, ¿no? Y de lo que se trataría es de que en diciembre es como si se saldaran los resultados de una competición que se ha venido dando durante todo el año, ¿no? Em, También es cierto que las relaciones de poder van a continuar siendo complejas en 2025, pero el hecho de que el nodo norte se prepare ya para abandonar Aries en enero sugiere que estamos llegando al final de un proceso competitivo donde de forma natural hay una tendencia a repartir esos trofeos, podríamos decir, ¿no? De quién ganó, que es un poco infantil, pero bueno, digamos que es también algo propio del espíritu competitivo ariano, ¿no? Sin embargo, también es cierto que Marte, que estará retrógrado entre Leo y Cáncer, promete en ese cambio de año de 2024-2025 reconfigurar de nuevo quién es quién en ese mapa de las victorias. Entonces, no todo va a ser
tan definitivo como aparenta en diciembre, sino que seguramente, aunque las cosas ya parezcan ubicarse un tanto más, seguramente en 2025 todavía haya pues más que rascar en esa historia de conflicto, de confrontación, ¿no? De hecho, también en 2025 vamos a tener otro eclipse en Aries, entonces eso también sumará un capítulo más a todo esto que hayamos estado desarrollando en 2024, ¿no? Entonces, bueno, sé que cuando hablamos en abstracto de lo que está por venir a nivel astrológico, podemos albergar esa preocupación anticipatoria de empezar a pensar en un montón de cosas extrañas, ¿no? Y un montón de escenarios hipotéticos. Pero yo lo que os recomendaría es que, a pesar de que ahora tenemos un montón de información acerca de todos estos tránsitos y cosas que van a ocurrir, lo que os recomendaría es que penséis en todo momento que los tránsitos siempre se expresan de una forma coherente con lo que hemos venido viendo antes. Entonces, sobre todo lo importante, si vais a dibujar escenarios a nivel de imaginación, ¿no? O a nivel de hipótesis, es pensar que la vida siempre nos va a sorprender, por mucho que intentemos prepararnos o anticiparnos, y tenemos que contemplar el futuro con esa humildad de vivir en un presente continuo, que es algo que yo repito mucho en mis consultas también, ¿no? Porque seguramente cuando lleguemos a esos momentos que hemos ido hablando, vamos a ver que realmente hay un sentido en todo eso que estamos viviendo, ¿no? Y desde luego hay una historia que nos ha llevado hasta ahí, que nos va a permitir gestionar mucho mejor ese momento, ¿no? No es lo mismo pensar de forma aislada en lo que va a suponer tal aspecto en tal momento, que entenderlo como un entramado de sucesos que nos va llevando hacia ese lugar, ¿no? Entonces, cuando nos toca vivir los tránsitos del momento, siempre tenemos herramientas para gestionarlos, siempre tenemos una historia personal en la que nos hemos ido preparando para atravesar esos momentos. Entonces, yo creo que no merece la pena inquietarnos excesivamente y mucho menos dibujar escenarios apocalípticos. Pienso que 2024 también es un año en el que vamos a tener un montón de potencial para abrirnos a cosas nuevas, y eso también se va a sentir muy ilusionante o muy esperanzador, porque seguramente sintamos que estamos dejando atrás una etapa que se ha sentido complicada, ¿no? Y esto siempre es algo que aligera bastante los ánimos. Entonces, no hay que olvidar también, ¿no? De dónde venimos y cómo, pues, siempre podemos hacer mucho por salir de cualquier situación, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tendría que comentaros por el momento. Eh, Está clarísimo que seguro se me quedan un montón de cosas en el tintero porque es un año complejo, de verdad, donde pasan muchas cosas, pero yo creo que sí que tenemos una panorámica que funciona por el momento. Iremos actualizando, ¿no?, la previsión anual poco a poco, seguiremos profundizando en cada cosa poco a poco, pero bueno, en principio, a nivel general, pues vemos que es un año bastante dinámico, ¿no? Es un año en el que las cosas se mueven. Y es un año además en el que las cosas se mueven rápido o más o menos rápido. Entonces, eso también es algo que podemos aprovechar, ¿no? Creo que es un año en el que vamos a salir de un montón de estancamientos también, que también es interesante, ¿no? Así que bueno, os deseo un muy feliz cambio de año. Espero que aprovechéis este cambio de año para vivirlo de la manera que os guste más y que tengáis muchos nuevos propósitos que celebrar. Un abrazo muy grande, chichis, y como siempre, gracias por escucharme. Hasta luego.